Ok, chicos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 7. El día de hoy, como les dije en la sesión última, empezaremos con la unidad 2, que corresponde a lo que tiene que ver con el presupuesto general del Estado. Entonces, vamos a hablar el día de hoy básicamente, sentarles las bases de lo que va a ser esta nueva unidad. Igual me permito mostrarles el PA un segundito para que más o menos familiaricemos y veamos qué vamos a encontrar dentro de esta unidad. Regálenme un segundo mientras comparto la imagen. ¿Ok? Acá. Perfecto. Tenemos, espero que todos estemos viendo. Entonces tenemos que en esta nueva unidad, que es la unidad número 2, hablaremos del presupuesto del sector público. ¿Ok? Que tenemos como objetivo aplicar procesos del ciclo presupuestario, o sea, lo que ya vimos antes en la parte empresarial, ahora vamos a verlo en la parte del Estado. ¿Ok? Tenemos como resultado de la unidad, o qué es lo que vamos, o qué es lo que se pretende terminar, aprender en esta unidad, es que conozcamos los procesos colaborativos que tiene el Estado, tanto como el área financiera, área administrativa, y ver resultados para, como siempre, tomar decisiones. En este caso, que toma decisiones es el gobierno, ¿verdad? Se espera que después de que nosotros terminamos esta unidad, ustedes sean capaces de evaluar información comprobable y que ustedes puedan tener una noción de cómo preparar un presupuesto operativo, obviamente del sector público, para finalmente tomar decisiones. Esta unidad tiene cinco, sí, tiene cinco subtemas, que son la formulación, que tal vez lo veremos en la próxima clase, la aprobación, la ejecución, la evaluación y seguimiento, y finalmente la clausura y liquidación. Entonces, en el transcurso de estas tal vez 2 semanas, o lo que queda antes del examen, 3 semanas aproximadamente, nosotros vamos a expandir, vamos a ir viendo, ir comparando, tenemos la información bastante cerca referente a lo que es el presupuesto del sector público. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir esto para entrar ya a nuestro tema. Entonces, vamos acá, dice compartir. Y, ok. Entonces, presupuesto del sector público básicamente es el presupuesto general del Estado. ¿Ok? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado, al igual que el presupuesto empresarial, es un plan financiero, ¿verdad? Anual que organiza ingresos y gastos del país. ¿Ok? Estos ingresos y gastos o este plan financiero es aprobado anualmente por la Asamblea Nacional. ¿Ok? Tiene un objetivo principal, el cual es garantizar que los recursos necesarios para las políticas públicas, para los programas y proyectos que apoyen el desarrollo económico y social del país. ¿Ok? Básicamente, entonces hacemos un remember, que es el presupuesto general del Estado. Básicamente es el plan financiero anual que organiza los ingresos y gastos del país, ¿ok? Sector público, país. A su vez, este plan financiero es aprobado ¿por quién? Por la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su objetivo principal? Es el garantizar los recursos necesarios para las políticas públicas, programas y proyectos que apoyen, ¿qué, chicos? El desarrollo económico y social del país. ¿Ok? Obviamente esto está amparado en leyes, pues, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí mismo tenemos, ¿no? Entonces podemos ver que esta definición como tal de presupuesto la podemos ver amparada en el artículo 292 de nuestra Constitución, que nos dice que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto general del Estado como tal no involucra o no interviene en qué, en la banca pública, en las empresas públicas y en los gobiernos autónomos.
¿Por qué? Porque estos de acá tienen su propio presupuesto. ¿Ok? El macro presupuesto, el presupuesto grande o el PGE, que es conocido como presupuesto general del Estado, es el que tiene que ver con todos los ministerios, con la presidencia, todos los que se llama gobierno central. Y todo lo demás, lo que es empresas públicas, lo que son los GATS, tienen su propio presupuesto. El gobierno asigna cierta cantidad, pero no depende 100% de lo que el gobierno le envíe a estas empresas para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, si yo en algún momento le pregunto a ustedes en alguna lección o examen, ¿en qué artículo de la ley se ampara el presupuesto del Estado? Ustedes van a decir en el artículo 292. ¿Ok? A su vez, este es el ciclo presupuestario, pero no me voy a entrar un poquito. Voy a ver, mejor hablemos primero de los componentes y luego hablamos del ciclo presupuestario para que no se confundan. ¿Ok? Los componentes, ¿quién compone o cómo se compone el presupuesto general del Estado? Pues básicamente, como lo dice acá en en la lámina, de los ingresos, de los gastos y de los resultados. ¿Ok? ¿Qué encontramos en los ingresos, chicos? En los ingresos, vemos que los principales ingresos provienen siempre de fuentes tributarias, o sea, impuestos directos o indirectos. Entonces, podemos decir que los ingresos permanentes, en este caso serían los ingresos tributarios. ¿Ok? Ok. Entonces, esto los podemos decir que los ingresos permanentes básicamente serían los ingresos que provienen de fuentes tributarias, como los impuestos directos e indirectos. Y los no tributarios serían los impuestos no permanentes, que son, en este caso, son tasas y contribuciones y recursos que provengan de explotación de recursos naturales, especialmente el petróleo. También se consideran préstamos y financiamientos externos. ¿Ok? Entonces, toda esta parte compone los ingresos permanentes y no permanentes. ¿Ok? Al igual que en el caso de los ingresos, también tenemos los gastos permanentes y los no permanentes. ¿Cuáles serán en este caso los permanentes o los gastos corrientes? Son los que incluyen el pago del salario a funcionarios públicos, los gastos administrativos y pagos de deuda. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los gastos permanentes? Entonces, ustedes van a decir pago de salarios a funcionarios públicos, funcionarios del Estado, gastos administrativos y pago de deuda. Asimismo, los no permanentes o los gastos de capital, que serían, son los que se orientan a proyectos de inversión como infraestructura, educación, salud y seguridad. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué tipo de gasto es el gasto en educación? Ustedes van a decir un gasto no permanente o un gasto de capital. ¿Ok? Y finalmente, el resultado, que puede ser déficit o superávit, esto básicamente surge al comparar ingresos y gastos, ¿verdad? Si los gastos superan los ingresos, se presenta un déficit. O sea, si yo gasto más de lo que me ingresa, tengo un déficit. Por cosa contraria, si yo tengo más ingresos que gastos, habrá un superávit. Aunque básicamente, como les hemos explicado antes, lo que nosotros necesitamos es que se cubra todo, ¿no? Que el ingreso y el gasto sea totalmente igual para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, ahora sí podremos estar viendo, eh, bueno, acá podemos ver un poquito más explicado, ¿no? Como ya he dicho antes, los ingresos petroleros son las exportaciones de barriles. Bueno, esto lo podemos ver un poquito más adelante, ¿no? Pero para que igual lo vayan orientando, ¿no? Bueno, básicamente los ingresos petroleros son la exportación de barriles de petróleo y la venta interna de los derivados de combustible, como la gasolina, el diésel, etcétera, ¿verdad? Los no petroleros son los tributos, en este caso, IVA, impuesto a la renta, etcétera. Y los no tributarios, como las multas, el cobro, eh, cualquier tipo de cobro que haya que no sea tributario, se envía a los no tributarios. ¿Ok? Acá sí nos vamos a ver también más explicadito que los gastos que son los sueldos, salarios, intereses de deuda, materiales, suministros, etcétera. Esto ya lo vimos, solo para que lo estén recordando. Los gastos de capital, o los no corrientes, como les explicaba hace poco. ¿Ok? Y el pago de la deuda también es parte de esto acá. Y bueno, como les explicaba, pues no, el superávit es cuando los ingresos son mayores que los gastos y el déficit cuando los gastos son mayores que los ingresos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver esta plantilla que la dejé pendiente, que era que era el ciclo presupuestal, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente está toda la unidad resumida, si se dan cuenta, en este ciclo tenemos la programación, ¿ok? O sea, como paso uno, programación.
Esperemos un segundo. ¿Ok? Entonces, como paso 2 tenemos la formulación. ¿Ok? El paso 3 tenemos la aprobación. El paso 4 sería la ejecución, el seguimiento, evaluación, el quinto paso. Y finalmente, la cláusula de liquidación. Nosotros, por efecto de PEA o por efecto de resumir conceptos, hemos dejado la programación y la formulación, si mal no recuerdo, en una sola. O sea, la programación la vamos a involucrar en la parte de la formulación de el presupuesto. ¿Ok? Entonces, espero haber sentado bases completas para todos ustedes. Eh, Básicamente es el abreboca de lo que sería el PG. Recordemos que está amparado en el artículo 292 de la Constitución de nosotros, la del 2008, que no incluye los presupuestos de los GATS, ni de las empresas públicas, ni de la banca pública, ¿ok? Que básicamente sus componentes son permanentes y no permanentes, en ingresos y gastos, y que el resultado puede ser un superávit o un déficit, ¿ok? Y explicamos básicamente cuáles son los que son cuáles son los que están dentro de, ¿ok? Los petroleros, que serían en este caso los permanentes, los no petroleros, los no permanentes, los gastos corrientes, que son los sueldos, salarios, intereses de deuda, materiales de suministro, entre otros, o sea, gastos administrativos. Los gastos de capital, los no permanentes, son los de inversión, que se refieren a la obra pública, infraestructura como escuelas, colegios, hospitales, carreteras, etcétera. También el pago de deuda, ok, como un préstamo. Superávit cuando el ingreso es mayor que el gasto y déficit cuando el gasto es mayor que el ingreso. Y dejamos sentado ya la primera parte del ciclo presupuestario, en este caso formulación y programación, una sola, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, finalmente para hacer la clausura de, ¿ok? Entonces, chicos, espero que tengan una buena noche. Nos vemos en nuestra próxima clase, que sería el próximo lunes. Muchas gracias y que tengan buena noche.